La Biblia, más que ser un libro, es una compilación de libros. Muchos de ellos han sido escritos en hebreo, otros en arameo y otros más están en griego. Y quiero hablar hoy de las diferencias que existen entre las Biblias de los católicos, de los evangélicos o protestantes y de los testigos de Jehová. A pesar de que actualmente no soy creyente, encuentro bastante apasionante y entretenido conocer al respecto. Y esto a final de cuentas es cultura. No me considero un erudito de la Biblia, sin embargo, creo que sé lo suficiente como para poder enseñarle cosas nuevas a más de alguna persona, así es que vamos a comenzar a ver tanto las diferencias como las similitudes que tienen las versiones de la Biblia de los grupos cristianos antes citados. Cuando abrimos una Biblia nos podemos dar cuenta de que tiene los nombres de los libros, tiene números indicando los capítulos y otros números más pequeños indicando lo que se conoce como los versículos. Lo podemos ver con las Biblias protestantes, las Biblias de los testigos de Jehová. Aquí tenemos el nombre del libro, el capítulo y los versículos. Y con las Biblias católicas, el Evangelio según San Juan. Aquí tenemos el nombre, tenemos una descripción del libro y tenemos aquí el capítulo y los versículos. Los escritos originales de los cuales se traducen estas Biblias no contenían capítulos y versículos. Estas divisiones fueron hechas posteriormente precisamente para facilitar el estudio. Algo muy similar ocurre con el Corán. Nosotros abrimos el Corán y tenemos aquí el capítulo, por ejemplo aquí está el capítulo de la vaca y tenemos aquí números chiquitos que en este caso se llaman suras. Es más o menos la misma lógica, de manera que el estudio se vuelva mucho más accesible, que se vuelva mucho más fácil. Vamos a comenzar con las Biblias católicas. Aquí tenemos una traducción Nácar Colunga, es una traducción católica con la cual estoy bastante familiarizado. Esta es una Biblia que prácticamente le quité a mi madre. Ella estudió en un colegio de monjas y esta era la Biblia con la que ella tomaba clases. Yo la he usado bastante, como pueden apreciar está un tanto desgastada porque también es muy vieja. La llevaba mucho a la iglesia en mis tiempos de evangélico y tenía mucho la costumbre de subrayar versículos y poder localizarlos de una manera mucho más sencilla. Vamos a ver aquí, bueno, tengo muchas hojas rotas. Voy a tomar aquí esta Biblia que es un recuerdo de la primera comunión. Es de la editorial San Pablo y tiene aquí el nombre del traductor que es el presbítero Agustín Magaña Méndez. Vamos a comenzar con las diferencias que tiene con las Biblias de los protestantes y de los testigos de Jehová. Aquí he subrayado algunos libros, que son en total 7 libros. Vamos aquí a mencionar cuáles son con precisión. Y se trata de los libros de Tobías, Judith, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, el libro de Baruch y los libros de Eclesiástico y Sabiduría. Estos libros fueron quitados en el tiempo de la Reforma Protestante porque tienen una historia muy particular. Resulta que son libros escritos en griego, hasta donde se sabe, o por lo menos hasta donde yo tengo entendido. Y son libros que pertenecen en este canon al Antiguo Testamento, quiero decir. En las Biblias católicas son parte del Antiguo Testamento, en tanto que en las Biblias protestantes el Antiguo Testamento no incluye libros escritos en griego. Esos libros son los del Nuevo Testamento y tiene una explicación histórica que precisamente podemos encontrar aquí en los libros de los Macabeos. Estos libros son muy interesantes. Nos muestran cómo es que los griegos comienzan con la expansión de su imperio y naturalmente conquistan las tierras donde había judíos. Entonces los judíos comienzan, muchos de ellos, a helenizarse. El griego es una lengua muy importante para el comercio y es así como los escritos sagrados comienzan a aparecer también en griego, ya que es la lengua que muchos de ellos hablaban. Aquí tengo el libro de La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Esta es una edición que encontré en las librerías Bonville. Personalmente prefiero la editorial Gredos, pero este fue el que pude conseguir más fácilmente. Este libro comienza hablándonos de Antíoco Epífanes. Aquí podemos ver que dice que Antíoco tomó la ciudad. Tenemos un episodio donde sacrifican un cerdo en el altar. Y esto se ve también en los libros de los Macabeos. Ahora estamos en el primer libro de los Macabeos, en la Biblia católica. Habla del helenismo en Israel. Aquí tenemos que hay menciones de Alejandro Magno, Antíoco Epífanes, y comienza a narrar todos los acontecimientos desde la perspectiva de los Macabeos, o por lo menos desde el autor de este libro. Es un libro que, en mi opinión, es complementario a la obra de Flavio Josefo, te entretiene bastante.
Lean el primero y el segundo libro de los Macabeos, en conjunto con la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Es muy interesante. Otro de los libros que no están presentes en las Biblias protestantes y las de los Testigos de Jehová es el libro de Judith. Y aquí tenemos algo muy curioso que nos dice que Nabucodonosor era rey de Asiria. Y si nosotros nos vamos a la cita de Daniel 1:1, nos damos cuenta de que hay una contradicción, ya que Daniel nos dice que Nabucodonosor era rey de Babilonia. Y nuevamente tenemos aquí que dice que el rey de Asiria es Nabucodonosor. Este punto ha sido blanco de ataques por parte de los protestantes hacia las Biblias católicas, diciendo que estos errores hacen que estos libros no deban estar en el canon y por lo tanto son libros que hay que descartar. Ahora revisemos las Biblias protestantes. Esta es una Biblia que compré hace más de 10 años, que se me cayó en un charco cuando la tenía recién adquirida. En la iglesia se la estaba enseñando a algunos amigos y tontamente se me cayó en un charco, fue una tragedia para mí, pero la seguí usando, la usé bastante. Y aquí tenemos el índice general. Están los libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, la sección de sabiduría y los libros poéticos. Y podemos observar que aquí no figuran esos 7 libros que les mencionaba anteriormente. En este lado deberían estar sabiduría y eclesiástico y aquí deberían estar todos los demás. Pero no es así, no están presentes. Los libros que tienen en común, aquellos que sí comparten las Biblias protestantes y las Biblias católicas, se conocen como libros protocanónicos porque son parte del primer canon. Los católicos llaman a los libros que no tienen en común con los protestantes libros deuterocanónicos, es decir, son libros de un segundo canon. Los libros protocanónicos pertenecen al primer canon y los deuterocanónicos a un segundo canon. Para los católicos, tanto unos como los otros son igualmente parte de la revelación y son igualmente válidos, en tanto que para los protestantes no es así. Ellos llaman a estos libros, que los católicos denominan como deuterocanónicos, los protestantes los conocen como libros apócrifos. Esto significa que no son libros que fueron escritos realmente por aquellas personas a quienes se les atribuye. Un ejemplo podrían ser estos libros Eclesiástico y Sabiduría, que se atribuyen a Salomón, en tanto que los protestantes niegan que Salomón sea el autor de esos libros. Y un punto muy importante en este debate es que estos libros están escritos en griego, lo cual hace muy plausible que su escritura sea muy posterior al tiempo en el que vivió el hijo del rey David. Ahora quiero mencionar otra cosa, y es que esta Biblia es una versión Reina Valera 1960, al igual que esta otra que es la Biblia del Ministro, que es una revisión 1960 de la Reina Valera. La versión Reina Valera se llama así por los dos hombres que estuvieron involucrados en la traducción al español de las Escrituras, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En el tiempo de la Reforma Protestante, fueron los primeros en traducir al español la Biblia, y después de eso comenzaron a surgir otras traducciones, pero ellos dos fueron los primeros en traer una traducción a la lengua española. Esa es la versión más usada por los protestantes, aunque también está ganando mucho terreno últimamente la versión de la Biblia de las Américas, y también podemos encontrar mucho versiones como la Dios habla hoy, como la nueva versión internacional. Y aquí voy a mencionar una cosa que es importante. Podemos encontrar por lo menos 2 tipos de traducciones para las escrituras, que son la traducción dinámica y la traducción literal. La traducción literal consiste en que nosotros vamos a abordar los textos traduciendo palabra por palabra en el sentido más literal que sea posible, en tanto que una traducción dinámica más bien traduce ideas. Si tú ves una oración, una frase, vas a leerla y vas a traducir esa idea de la forma en la que se puede entender en el idioma destino, es decir, nosotros vamos a tomar un poco más de libertad, pero con la finalidad de hacer bastante más entendible lo que se quiere decir. Ambas maneras de traducir tienen sus ventajas y sus desventajas, y por lo regular las traducciones que se hacen buscan un equilibrio entre ambos tipos de traducción. Tener claro lo anterior puede ayudar bastante a entender qué es lo que quiso decir el autor original, o por lo menos tener una aproximación más exacta. Ahora hay personas que dicen, es que a la Biblia todos los años le cambian una palabra. Me temo que es más complejo que eso. No estoy diciendo que no existan manipulaciones eventualmente,
pero es fácilmente rastreable cuando se hace eso, debido a que precisamente existen diversas traducciones, existen diversas maneras de abordar estas cosas, y siendo estudiosos es posible darse cuenta de esto si es que llega a suceder. Ahora vamos con la versión de los Testigos de Jehová. Se conoce como la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Es una Biblia también bastante vieja, ya se rompió de aquí. Y tenemos aquí Génesis. Perdimos la parte del índice, pero aquí vamos a tener los mismos libros que se tendría en una Biblia protestante. Quiero decir, no se incluyen los libros deuterocanónicos o apócrifos de las Biblias católicas. La Biblia de los Testigos de Jehová ha levantado muchísima controversia, ya que hay algunos pasajes que parece que sí han sido modificados, o por lo menos el sentido cambia bastante si lo lees en esta versión. Y el pasaje que tal vez es más conocido es este, Juan capítulo 1, los primeros 3 versículos. Aquí tenemos que dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. ¿Ok? Ahí menciona que la palabra era un Dios. Y aquí tenemos el Evangelio de Juan en la versión Nácar Colunga, que es una Biblia católica, la que les dije, que usaba mi mamá. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto haya sido hecho. Ahora tenemos aquí otra Biblia católica, que es la de la Primera Comunión. Dice: cuando la creación, el Verbo ya existía, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba pues con Dios cuando empezó a haber cosas, todas las cuales fueron hechas por Él, de modo que sin Él no se hizo ni una sola cosa de cuantas se hicieron. Finalmente tenemos aquí una versión Reina Valera, la Biblia del Ministro. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mientras que las otras Biblias te dicen que el Verbo o la palabra, entendiéndose como Jesús, era Dios, aquí te dice que era un Dios, y lo pone con D minúscula. Podemos observar que tiene la D minúscula. Y pone Dios con D mayúscula en el versículo que sigue. Esto se debe a que los Testigos de Jehová tienen una doctrina enoteísta, donde existe un Dios principal y otros dioses de menor nivel. Otra cosa súper curiosa de las Biblias de los Testigos de Jehová la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 8. Hay una parte donde se relata el encuentro de Felipe y el etíope, y especialmente en el versículo 37, vamos a localizarlo. Aquí tenemos justamente el versículo 37, y solamente hay una línea. En contexto están hablando del bautismo. Dice que le pregunta: ¿qué impide yo que sea bautizado? Y aquí pareciera que simplemente no hubo respuesta. Con eso mandó parar el carro y ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el eunuco, el etíope, y lo bautizó. Vamos a ver qué dice ese texto en una Biblia protestante. Tenemos aquí el versículo 37. Vamos a leer que dice: y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora vamos a la Biblia católica Nácar Colunga, que es lo que nos tiene que decir al respecto. Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el coche y bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. De hecho, no sé si ustedes se dan cuenta, pero la Biblia Reina Valera y la Nácar Colunga tienen muchísimas similitudes. Pero en la Biblia de los Testigos de Jehová solo tenemos una línea. Esto es bastante curioso. Esto tiene una explicación relacionada con los textos más antiguos que se conocen. Hay algo que se conoce como el texto recibido, y hay otra cosa que se conoce como el texto crítico. El texto recibido es una compilación de muchos textos del Nuevo Testamento que no están en el griego, no están en la lengua original. Como los cristianos del primer siglo se dedicaron a predicar lo que ellos entendían como la palabra de Dios, empezaron a traducir estos textos a otras lenguas con el fin de que los oyentes efectivamente los entendieran. Y de esta manera
se fueron produciendo textos del Nuevo Testamento en distintos lenguajes. Con el paso del tiempo se fueron transcribiendo hasta que llega el punto en el que algunos textos lograron sobrevivir. Estos textos fueron encontrados y son los que han sido usados para las Biblias protestantes. Por otro lado, el texto crítico consiste especialmente en dos códices. Está el Códice Sinaítico y está el Códice Vaticano. Son dos textos que datan del siglo IV. Los escritos del texto recibido, cuando mucho, son del siglo X, en tanto que los códices del texto crítico tienen una antigüedad bastante mayor. Estamos hablando del siglo IV. Estos textos están en griego. Del texto recibido no tenemos versiones completas del Nuevo Testamento, solamente son fragmentos. Pero del texto crítico sí son versiones completas del Nuevo Testamento. Y resulta que en esos códices hay muchos textos que no aparecen o que están diferentes. Y la Biblia de los Testigos de Jehová parece estar basada en el texto crítico, mientras que las Biblias católicas y protestantes tienen más influencia del texto recibido. Hay un debate interesante sobre cuál de los dos es correcto, si el texto crítico o el texto recibido. Esto ya es algo que ameritaría otro video, pero es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros nos encontramos con este tipo de cosas en las Biblias de los Testigos de Jehová. Sé que existen muchas más diferencias y similitudes que no he mencionado, pero por el momento considero que es suficiente. Si a ustedes les agrada que haga este tipo de videos, pueden comentarlo. Si hay algún dato que ustedes puedan aportar o incluso alguna corrección que deseen hacer, les invito a que lo hagan en los comentarios, preferentemente desde el respeto. Y también les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como Armandoski Trotsky. También estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Spotify. Recuerden hacerse preguntas, cuestionarlo todo, no dar las cosas por sentado y constantemente aprender cosas nuevas. Les mando un abrazo, sean felices en la medida que puedan y pásenla bonito.